distribuidos en la franja costera, organizados en una confederación de 5 ciudades, con superioridad tecnológica y experiencia militar. Israel tenía hombres valientes, pero no tenía el dominio del hierro, ni la cohesión estratégica de sus adversarios. Es en ese contexto cuando ambos ejércitos se enfrentan en una zona fronteriza, el Valle de Elá. No es una ubicación casual, es una frontera natural entre Judá y el territorio filisteo. Allí no comienza una batalla inmediata, comienza una guerra psicológica. Desde el campamento filisteo emerge un solo hombre. No es un soldado común, es el campeón. Su nombre es Goliat. La Biblia ofrece una descripción técnica y detallada de su estatura y armamento, algo inusual en los relatos antiguos. El texto no busca dramatizar, busca que el lector comprenda la magnitud real de la amenaza que enfrenta Israel. Goliat no solo sobresalía, dominaba visualmente el campo de batalla. Su armadura no era simbólica. Vestía una cota de malla de bronce que pesaba 5.000 ciclos, es decir, unos 57 kilogramos. No se trataba de protección ligera. Era armadura pesada, diseñada para absorber golpes directos. Solo un hombre con una fuerza extraordinaria podía moverse con ese peso sin quedar inmovilizado. Esto confirma que Goliat no era solo alto, era físicamente excepcional. La lanza que portaba refuerza esta imagen. El texto bíblico dice que la asta era como un rodillo de telar, una viga gruesa y sólida. Solo la punta de hierro pesaba 600 ciclos, aproximadamente 7 kilogramos. Este tipo de lanza no estaba diseñada para lanzarse a distancia, sino para atravesar escudos y armaduras en combate frontal. Pero hay un arma más que suele pasarse por alto, la espada. En el caso de un guerrero como Goliat, es razonable concluir que su espada estaba en el rango superior de tamaño y peso, diseñada para golpes devastadores, no para esgrima ligera. Además, Goliat no avanzaba solo. Un escudero iba delante de él, portando un escudo largo que cubría el cuerpo completo. En la guerra antigua, este privilegio estaba reservado exclusivamente para guerreros de élite. El escudero no protegía a Goliat porque fuera débil, sino porque era demasiado valioso para exponerse innecesariamente. Ahora bien, antes de entrar al valle y enfrentarse al gigante, David toma 5 piedras lisas del arroyo. El texto bíblico no presenta este detalle como algo místico, simbólico. El énfasis del relato no está en el número, sino en la preparación. Se trata de una decisión práctica y estratégica de combate, propia de un hombre que conocía bien el arma que iba a utilizar. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no improvisa, aplica técnica. Este detalle conecta con algo que la Biblia revela más adelante. Goliat no era el único gigante, pertenecía a un linaje establecido en Gat. David no enfrenta a un individuo aislado, enfrenta al representante más visible de un grupo que aún existía. David entra al valle entendiendo que esa victoria no cerraría el conflicto de inmediato, pero sí lo iniciaría. La piedra impacta en la frente de Goliat. Ese punto no está cubierto por la cota de malla ni por el casco. Es el único punto vulnerable del campeón. David no lanza al cuerpo, lanza al lugar exacto donde la armadura no protege. El texto es claro. Goliat cae rostro en tierra. No queda herido, queda neutralizado. David corre, toma la espada del gigante y le corta la cabeza. El acto no es cruel, es militar. En la guerra antigua, decapitar al campeón enemigo era la señal inequívoca de derrota total. La reacción es inmediata. Los filisteos huyen. Israel avanza. El miedo cambia de bando. La caída de Goliat no elimina a todos los gigantes. El texto bíblico nunca afirma eso. Lo que hace es algo igual de importante. Rompe el mito de la invencibilidad. Desde ese día, los gigantes dejan de dominar por intimidación. Ya no paralizan a Israel con su sola presencia. Muy bien. Hay algunas cosas muy interesantes para tener en cuenta, para entender qué tipo de batalla es la que tenemos. Allí dice algunas cosas como que el lugar estratégicamente que fue elegido para la batalla era un lugar donde se iba a comenzar una lucha en la mente. Mira, eso es lo que está diciendo. Y luego que él venía con intimidación. Estuvimos hablando, si no has escuchado el domingo anterior, puedes escuchar. Hoy vamos a afirmar algunos puntos. ¿Por qué? Porque yo creo que con una mente sana podemos responder con firmeza. No significa que nosotros seamos todopoderosos. Significa que la sanidad en Cristo de mi mente me transforma en una persona que puede pararse con firmeza ante las acechanzas del enemigo. Y eso es lo que necesitamos como pueblo de Dios, como una generación que viene a traer cambios, que la intimidación del enemigo no nos haga retroceder ni temblar, que va a haber momentos en los cuales podemos necesitar el apoyo de alguien para salir adelante. Claro que sí, porque somos un ejército, pero saber contra qué estamos peleando. Por eso el día de mañana vamos a comenzar 21 días
de ayuno, no te asustes, pero de pensamientos negativos y destructivos de nuestra mente, pero reemplazados por la palabra de Dios. Es decir, vas a comenzar a darte cuenta y a notar cómo tantos pensamientos que te hacen perder tiempo, que te desanima, que te quitan la esperanza. Hay que pedir al Espíritu Santo cada instante, revélame aquellas cosas que me intimidan, que me hacen perder la fe, que me hacen volver una persona con todas las características que no quiero tener, de enojo, de desesperanza. Entonces vamos a entender que para nosotros está la misma victoria que tuvo David ante Goliat. ¿Amén? Necesitamos conocer. Fíjate qué tremendo. Allí, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba paralizado por el miedo. Vamos a orar antes. Y yo pido que tú le hables a tu cabeza, pongas tu mano en la cabeza y digas, Espíritu Santo, vengo por ti para que me llenes, para que me limpies, para que me des discernimiento, para que me des entendimiento, para que pueda saber cuál es el terreno en el cual estoy parado, para poder tener la victoria en el nombre de Jesús. Porque, Señor, no es con mis fuerzas, sino es con tu fuerza. No es con mi espíritu, sino con tu espíritu. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nuestras vidas. Transforma, cambia nuestra manera de pensar. Queremos tener la mente de Cristo, una mente renovada para creer que todo lo que tú has prometido es para mí, es para mí. Y en esta mañana lo tomo para mi vida, para caminar en la dirección y en los propósitos que tú has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El ejército estaba totalmente paralizado por esta figura y era lógico, ¿o no? Era lógico que una figura de tal manera producía temor, pánico, intimidación. Ahora, en el ejército filisteo, esto provocaba burla, risa. Y yo pienso siempre, será que mi mente a lo mejor ve, pero cuando yo veo reacciones que pueda tener que después me da vergüenza cómo actué, cómo pensé así, cómo el diablo se ríe de esas situaciones. Y esto es la acción de los filisteos, burlándose de que ahora, fíjate que los otros días dije, era un estímulo incondicional. Apareció Goliat de repente con su presencia y él ofreció algo, que venga uno a pelear con él. Este acto los hizo temblar, pero repetidas veces como hace el enemigo. El enemigo no te lanza algo y se va. Él es así como Goliat. Va repetidas veces hasta el punto del cual entonces ellos sabían que estaba por llegar la salida de Goliat y ellos empezaban a temblar. Es decir, que todo lo que se provocó ya había una reacción condicionada a la situación. Y esto es el trabajo de intimidación que hace el enemigo con nuestras vidas. Y esto es el significado de lo que ellos querían hacer. Y solamente pensar que dentro de un rato esa figura iba a aparecer, todo el ser del soldado estaba preparado para sufrir. Piensa que todo el ser ya estaba mentalmente y físicamente, comenzaban a temblar antes que suceda. Antes que quizás gritara, pero había ya una condición en la cual habían caído bajo esa reacción y ese correr entre ellos, golpearse quizás entre ellos, a ver quién huía primero, temblar y decir, no podemos, no se puede, no podemos avanzar. Y yo pensaba, ¿qué tipo de conversaciones tenían ellos?
la conversación que tenemos a diario es lo que hay dentro nuestro. Entonces, las conversaciones que eran, nos van a comer, nos van a matar nuestro hijo. Es pánico solamente pensar que ahora sale Goliat. Y yo quiero que tú pienses en aquellas cosas que te intimidan, sea lo que sea. Si es porque en el trabajo te tratan mal, si es porque en el colegio te hicieron bullying, si es porque vas a ir al médico y vas a esperar el diagnóstico que tuvo tu mamá o tu papá, si es porque, pero a veces estamos condicionados a recibir malas noticias. Condicionados. Estamos preparados físicamente, mentalmente, para recibir generalmente lo malo. Generalmente lo malo. No voy a conseguir el trabajo que tanto deseo. No vamos a llegar a fin de mes con este sueldo. Me va a ir mal en el examen. El trabajo que tengo no me gusta y no voy a conseguir otro. Estamos condicionándonos a que todo nos salga mal. ¿Por qué no nos condicionamos a que todo sea como Dios quiere para mi vida? Por eso es la necesidad de un cambio, de una transformación. Por eso es la necesidad de prepararnos estos días. Y si un día, al siguiente día, comienzo a analizar que en mi mente hay cosas que no tienen que estar, no le tengo que dar lugar, bueno, ¿cómo hago? Cambiarla por palabra de Dios. Y vamos a ver en la actitud de David que nosotros entendemos. Porque fíjate que él no solamente lo reprendió, sino que él estaba lleno de fe y confianza. Porque yo no puedo simplemente reprender al pensamiento que viene, reprender la situación, si después no sé ni de dónde estoy parado. Porque yo puedo reprender y sentir que por el momento eso sale, pero si no tengo en qué aferrarme, ¿qué hago? Me vuelvo a caer. Entonces, esto es lo importante que nosotros tengamos en cuenta. David no permitió que la incredulidad se le metiera en los huesos. ¿Se acuerdan? Cuando él llega y se encuentra allí con los hermanos, con el Goliat saliendo, lo primero que escucha es el temblor de todo el pueblo y lo que decían, y escucha al hermano. Ahora, ¿él se queda ahí? No permitió que esa incredulidad se le metiera adentro, sino que él sale de ese lugar para poder no contaminarse. No era un inconsciente, no era inconsciente, era un chiquillo inconsciente, no. Seguro que él sabía de lo que estaba hablando. Seguramente que él había luchado con esos mismos sentimientos, con esos mismos miedos. Y sí, porque la palabra nos enseña que él había luchado con miedos, con inseguridades, con frustraciones. Y tú me dices, ¿de dónde sacó todo esto? Mira, si tú lees la historia de él, y nosotros tenemos que entender algo, ya te lo cuento más tarde. Si nosotros tenemos que entender algo, si nosotros dejamos que la inseguridad, el desánimo, la depresión, la tristeza, el enojo entren, con el tiempo cambia de ser un sentimiento para ser algo espiritual. Y ya no tenemos que trabajar como algo que es lo que siento, sino que hay algo dentro tuyo que marca tu voluntad. ¿Cómo te sientes cuando llegan esas emociones? ¿No? En esas que te sientes con miedos, con frustraciones, desacreditado de todo, sin esperanza. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos sentimos ante eso? Porque no es cuestión de taparse la cabeza, me tapo la cabeza con las sábanas y sigo. No, yo tengo que saber con qué estoy luchando. Allí no, dice la palabra que David fue y buscó 5 piedras de tal manera de lo que él había experimentado en el pasado que le podían ayudar para que la dirección sea clara
al objetivo claro. No era un chiquilín tonto que no sabía lo que estaba haciendo. Él va en la dirección correcta hacia el enemigo que venía a atacarle. Muchas veces, como en este caso, nuestras situaciones son reales. Porque tú me dices, bueno, cuando es un problema de mi cabeza, que estoy pensando algo mal, pero cuando la situación es real, cuando me están haciendo problemas y cuando realmente me doy cuenta que lo que pienso no puedo, lo que estoy viviendo es verdad y todo lo que me está sucediendo es una situación en donde no puedo salir porque todo lo que estoy viviendo, lo que me pasó en mi niñez, lo que me pasó, lo que le pasaron a mis padres, lo que me está pasando en este momento, todo es real. ¿Sabes que cuando tú llegas al punto donde los argumentos del diablo ya son tuyos, ya son míos, ya el enemigo se instaló? Y es imposible que tú puedas hablar con alguien, con una persona, cuando está instalado en el terreno del enemigo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque una cosa es cuando yo puedo entender que esto es una realidad, pero yo me paro en Dios. A que cuando esto es una realidad y tú le dices, bueno, pero vamos a salir. Sí, ¿cómo voy a salir? Si siempre me pasó igual. ¿Pero qué me dices? Porque tú no sufres lo que yo sufro. Porque tú no haces lo que yo... Porque esto, porque el otro. Ya está. El enemigo logró que sus argumentos ya sean míos. Entonces, ahora sacar a alguien que está en el terreno del enemigo no entiende razón, no entiende lógica, porque ya es un tema espiritual. ¿Sí? ¿A alguien le pasa esto? ¿No? Son todos libres. Libre soy, libre, ¿no? Es tan difícil el diálogo con alguien cuando ya la verdad no entra. La verdad no entra. Es que yo siento, es que me parece, es que es lo que es. Bueno, es lo que veo, lo que tengo. Y lo que te estoy hablando no me lo contó nadie, lo vivo. En situaciones donde huir sería lo ideal. Pero si no te paras, el enemigo avanza. Entonces nosotros tenemos que entender que es contagioso el miedo, es contagioso el sentirse incapaz, el desánimo, la incredulidad, el enojo. ¿Me puedo contagiar de la negatividad de mi compañero? Puede ser que preguntas o comentarios sutiles me puedan drenar la fe. A veces esas palabras con doble sentido que se lanzan y quedan ahí la cizaña para el momento adecuado que salta. ¿Puede ser que eso nos contagie? Entonces, claro que sí, claro que sí. Por eso es tan importante saber dónde estoy parado. Pero te voy a decir la otra. Es importante saber dónde estoy parado. Me olvido de ustedes. Pero Pablo dice en Corintios, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, no voy a bajar la guardia para nada. Yo sé dónde estoy parada y cada día estoy, cada instante quiero estar parada y realmente cogida de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque esto puede provocar que nos sintamos demasiado fuertes y firmes, ¿no? Y allí dice, no erréis, está marcado bien en rojo para que no nos erremos. ¿Se acuerdan los que tuvieron el sábado del error? Muy bien. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Era un chiste, fue para pasar un momento. Estuvimos diciendo esas cosas. Las malas conversaciones tienen efecto primario y secundario y terciario. Corrompen las buenas costumbres. Te lo digo en otra versión. No te dejes engañar. Las malas compañías
corrompen las buenas costumbres. La mala compañía hace que a veces también las malas conversaciones. ¿Por qué? Entonces esto me hace pensar que tengo que cuidar celosamente cuáles son mis compañías. ¿Quiénes forman los que están a mi alrededor por horas? ¿Quiénes son los que me aconsejan? Cuidado con lo que escuchamos. Porque a veces digo, bueno, pero no importa, yo no estaba de acuerdo con nada de lo que dijo. Lo dejé que hable. ¿Sabes qué? Eso es una bomba de mañana. Porque hoy estás firme, pero mañana te levantaste así como que medio gelatinoso, ¿no? Y de repente el enemigo dice, tenía razón lo que dijo Pepe, tenía razón. Y tú dices, verdad, hoy gelatina de naranja, ¿no? Es verdad. Y ya, claro, y no salgas al sol. ¿Sabes lo que pasa en la gelatina cuando sales al sol? Y halló cabida. Entonces, cuidado con, no me importa, lo dijo pero lo dejé pasar. No. ¿Qué dijo David? ¿Qué está diciendo este? ¿Pero qué es lo que está diciendo? Hay que callarlo. No puede hablar. Pero cuando dejamos hablar al que nos intimida, al que nos engaña, el que nos miente, ahí perdemos totalmente. Por eso nosotros, como gente, vamos por una mente sana este año. Amén. 2026, vamos por una mente sana. Muy bien. Entonces, para estar con una mente sana, tengo que hacer como el decía anterior, ¿no? No, es Reis. ¿Qué estoy viendo en las redes? Oh, es que pasa que estoy divertida con esto. Mira lo que dice aquí, pero es grosero. Pero no, pero es un chistecito que no tiene nada. Y mira esto otro. Y mira, dice, imperdible. Se encontró a no sé quién, a Julio Iglesias con alguien. Imperdible. Y ahí tú entras. Y después te vas al otro. Y la cookie después te dice, escucha, pero no sabes que aquel otro también hizo lo mismo. Y tú dices, wow. Ah, pero tengo que leer la palabra porque estoy perdiendo demasiado tiempo en esto. Se me hizo tarde. Uy, se fue el tren, ¿no? Tenemos que entender que si vamos por una mente sana, tenemos que saber en qué invertimos nuestras horas del día. ¿Con quién invertimos nuestras horas del día? Es lo mejor que podemos saber. Porque yo quiero que pienses en estos soldados, ¿qué hacían durante las horas del día? ¿Tu mente puede ir ahí? ¿Qué hacían durante el día? ¿Qué conversaban? ¿Qué conversaban? ¿Qué conversaban? Estoy muerto de miedo. Estoy muerto de miedo, estoy aquí. Entonces, nosotros vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a actuar de acuerdo a lo que está dentro mío y pasan horas. ¿Me explico o es muy fácil lo que estoy diciendo? ¿O es muy complicado? Pero es una verdad que si yo no la tomo para mi vida, moriré. Así todo, ¿no? Y ellos hablaban de milagros. Imposible que hagan milagros. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros entramos al terreno del enemigo, al campo del enemigo, y el enemigo avanza, no nos acordamos de los milagros. No vemos los milagros. Y a lo mejor la gente te va a decir, ¿te acuerdas de tal? Sí, pero ahora, sí, pero ahora. Entonces, cuando nosotros dejamos avanzar el enemigo va por toda. Por eso tenemos que echarlo. Tenemos que echarlo totalmente. David fue una respuesta para Saúl. Saúl, ese que primero aparece en este vídeo que pusimos, era un hombre, me gustó cómo lo definió, que gobernaba bajo una inseguridad espiritual.
un hombre grande. Dice que Saúl era el más alto del pueblo. Es decir, que era grande. Y David era un pequeñito. Y sin embargo, para Saúl, David fue la respuesta para el momento. Fue la respuesta ilógica. Porque si David no estaba en el ejército, era porque era un muchacho. ¿Por qué no estaba en las filas? ¿Por qué fueron los hermanos solamente? Porque él era el menor de todos y un jovencito de esa edad, un adolescente, no podía estar en las filas del ejército. Y sin embargo, cuando Saúl oye que este jovencito pequeñito quería, él era la respuesta de Saúl, del grandote. Algo ilógico, pero era la respuesta. Y le dice, a ver muchacho, ¿a qué te dedicas? ¿No? Yo imagino que Saúl dijo, este es mi posibilidad, pero ¿a qué te dedicas? Y David le dice, yo soy el menor de mi familia. Yo hago el trabajo que nadie quiere hacer. Porque por lo general los menores tenemos que ir a cuidar las ovejas y estar en ese lugar, que es el trabajo que menos importante parece que es, y nadie le interesa ni nadie quiere ir. Qué fuerte que es la respuesta, y es una verdad. El cuidar las ovejas lo hacía el menor de la familia, porque los trabajos más importantes lo hacían los hermanos mayores. Entonces, la respuesta de David puede haber sido, yo soy un pobre chico que lo mandan a cuidar las ovejas. Pero la respuesta de David es todo lo contrario. Dice, yo soy el que es enviado a cuidar las ovejas. Y allí, en ese lugar donde cuidé las ovejas, he visto el poder de Dios. Y este grandote tonto está peleando contra Dios. Y yo quiero que te des cuenta de algo. Que David, ¿no? Que los pensamientos, bueno, allí nos paralizan. El ejército estaba paralizado. Que David enfrentó ataques. El primer ataque que sufrió fue de su hermano, bien cercano, ¿no? De los cercanos. ¿Cuántas veces sufrimos ataques de personas que están en la familia o a nuestro lado? Los que teóricamente nos tendrían que apoyar, teóricamente los que tendrían que ver que estamos peleando y nos dicen, pero ¿qué te haces ahora el santo? Pero si sé lo que eres, él le dijo eso, sé la malicia que hay en tu corazón, sé que has venido a ver sangre, eres perverso, ¿qué estás haciendo aquí? El primer ataque, ¿cómo nos duele cuando la familia nos ataca? Cuando la familia dice algo de nosotros y que ahora lees la Biblia y te haces la que orás. ¿Qué estás haciendo? Pero ¿quién cree en ese Dios? Esos son los cercanos. Pero también David sufrió de los de afuera. Bueno, de los de afuera. Que esto fue Saúl. Fíjate que él lo eligió a David no por sus atributos físicos. Si se hubiera presentado un grandote del gimnasio, eso que se pone en la camiseta chiquita y para parecer que son musculosos, ¿vieron eso? Que son como que te da qué sé yo, ¿no? Porque la camiseta la hacen chiquitita para parecer más grandotes, como estaba allí. No se sienta nadie aludido, ¿no? Nadie. Y allí estaban estos, ¿no es cierto? Que si se hubiera parecido, chiquito, fuera, que aquí está este hombre que hace pesas todos los días. Pero como no había nadie, el pequeñito, ¿saben que el apóstol Pablo escribe en sus cartas a los que lo criticaban? Le dicen, yo sé que mi apariencia, se burlaban de la apariencia del apóstol Pablo. Es un pequeño, es un bajito, es feo, no sirve para nada. Tremendo. Cuando te atacan, a lo mejor con cosas verdaderas, porque David era pequeñito. Y si la verdad, David, que viéndote, atributos no tenés ninguno, ¿eh? Y es más, le prestaron el vestido de la coraza de Saúl
y no podía porque le quedaba grande. Es decir, que realmente, y yo te digo que los ataques vienen de los de cerca, de los de afuera, y también vinieron los de el infierno a través de Goliat. Fíjate que Goliat repitió lo que dijeron los de cerca, los de la familia, los de afuera, y él lo maldijo además. Porque lo que dijo Goliat era una repetición de todo lo que le habían dicho los demás. Estos ataques también nosotros los vivimos, ¿o no? Son los mismos ataques, porque el diablo no ha cambiado de técnicas. Usa las mismas técnicas, ni siquiera se reseteó, ni usa nuevo, nada. Usa las mismas técnicas de siempre. Y nosotros tenemos que estar alertados a esto para poder saber que necesitamos cada momento de nuestra vida tener un filtro en los pensamientos. Filipenses 4:8, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Fíjate todos los filtros que tienen que pasar nuestros pensamientos. De tal manera que si no es verdadero, que es el primero, es honesto, esto es justo, esto es puro, esto es amable, es de buen nombre, tiene alguna virtud, es digno de alabanza, lo voy a contar en la iglesia para que todos lo alabemos al Señor por esto. Solamente en eso dice que debemos pensar. Y David podría haber sido perfectamente un resentido social. ¿Por qué? Porque él hacía el trabajo que nadie hacía. Él pasaba horas enteras bajo el frío y bajo el calor durante el día, mientras sus hermanos estaban calentitos en sus cobijas, tomándose un café. Y él podría haber dicho, son unos mala persona, yo siempre soy el único que viene. El resentimiento, el enojo, los deseos de venganza, la frustración, todo eso podrían haberlo envuelto y que él hubiera considerado. ¿Y qué pasa con esos pensamientos? Los masticamos, ¿no? Como la vaca. ¿Sabe que la vaca mastica muchas veces lo que come? Porque tiene varios... Bueno, así, nosotros también masticamos los pensamientos. Y eso podría haberle hecho la injusticia. Qué injusto que siempre me toca a mí. Nadie me pregunta si tengo ganas. Nadie me pregunta si paso frío. Nadie le interesa lo que hago. En la injusticia. Siempre somos los mismos que trabajan. ¿Has escuchado esa frase en la iglesia? Siempre somos los mismos los que hacen todo. Por ahí, ¿no? A mí me suena como haberla escuchado alguna vez en estos pocos años que tengo, ¿no? Pero él podría haber estado en ese masticar, en ese sentirse. Pero David dijo esto. Le dice a Saúl, cuando le pregunta, chiquito, ¿a qué te dedicas? Él podría haber dicho, la verdad que esta manga de hermanos que tengo no sirven para nada. Lo único que hacen es que me explotan porque soy más bajo y no puedo pelear. Pero David le dijo, estos tiempos para mí fueron una universidad del alma. Fueron la universidad del alma. Y le puse UDA, Universidad del Alma. Estos tiempos para mí fueron la universidad del alma. Aprendí a que lo que no le debía dar espacio. Me gusta esta frase. Aprendí a lo que no debo darle espacio en mi mente. Aprendí a adorar al Señor. Estos tiempos, en vez de estar enojado, sabes que empecé a cantar, a adorar al Señor y se convirtieron en tiempos sublimes. Mis tiempos allí cuidando las ovejas fueron los tiempos donde pude palpar la presencia de Dios. Y te cuento algo más, pude escribir canciones y cuando tocaba la lira, cuando tocaba el arpa, hasta se portaban mejor las ovejas.
y no tenía que estar tanto con ellas. Aprendí que estos tiempos son sublimes. Aprendí a confiar en Dios en medio de cada una de las cosas. Y sí es cierto que mi corazón se quería enojar. Muchas veces mi corazón se quiso enojar porque había cosas que eran injustas, pensando, pero entendí que en la UDA, en la Universidad del Alma, aún lo que no me gustaba hacer fue la materia que luego me enseñó en el futuro cosas buenas. Y esta es una verdad. Cuando él le habla a Saúl, y yo digo, la historia está en esqueleto, tú tienes que ponerle la forma que es la vida real. Cuando Saúl le pregunta, muchachito, ¿a qué te dedicas? Él podría haber hecho el canto de la víctima o pudo haberle mostrado como lo hizo, el canto de la gloria del Señor. Donde en la Universidad del Alma, que fue mientras estaba cuidando las ovejas, él aprendió a conocer a Dios en medio de cada situación y batallas. Y también le dice, mira, y a veces de repente por las noches sentía ruidos. Sentía como que se movían las hojas y se caía alguna que otra piedra y una sombra grande venía. Y eran animales que venían a destruir las ovejas. Tuve que pelear contra el miedo. Tuve que pelear contra la inseguridad. Aprendí en la Universidad del Alma que mi Dios es todopoderoso para defenderme. Entonces, cuando nosotros entendemos que aquellos grandes héroes como David ante Goliat, David se formó en una universidad en la cual el maestro es Dios, no se puede copiar, no se puede faltar a clase, porque en cada clase hay un aprendizaje que transforma la vida. Nosotros muchas veces queremos lo que otro tiene. Y cuando hay algunos de estos grandes hombres o mujeres de Dios que tú los ves y la gente se acerca y diga, dígame, ¿cómo es que hace lo que está haciendo? Porque yo quiero también, así como Simón el mago, cuando veía que oraban y los demonios salían, dame lo que tienes. ¿Sabes qué? Nuestra vida se forja a través de batallas en donde el miedo tiene que caer a los pies, donde la frustración, donde peleo con el fracaso, donde peleo en la incapacidad, donde peleo que aquellas cosas que no puedo, en Él puedo hacerlas. Amén. Allí hay un texto, ¿no? Que dice, yo te voy a leer del versículo 34, 37, David respondió a Saúl, yo te lo conté, ahora te voy a leer lo que dice la Biblia. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, el chiquitín, salía yo tras él. Yo veo un león y corro y no sé dónde me meto. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y yo quiero que pienses lo que es sacar de la boca de un león, de un oso, una oveja. Es un riesgo a muerte. ¿Cómo pudo? Aprendió en la Universidad del Alma. Aprendió a través de los problemas, aprendió a través de estar solo y no tenía nadie. No podía gritar, papá, vení a ayudarme, hermanos, estaba solo. Aprendió que su única confianza era el Señor, ¿no? Y dice luego, y si se levantaba contra mí, mira todavía, y si el oso o el león se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, Goliat, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de los filisteos. Y fíjate lo que dice.
sea león o oso, Dios me ha librado. Él no dice, sea león o oso, a mí me da igual, porque yo ya aprendí en este trabajo que puedo hacer con león, con oso, con Goliat. No, él aprendió que Dios le libró. Y cuando nosotros entendemos que en nuestra debilidad nosotros somos fuertes porque Él nos ayuda, no tenemos más conflictos, no tengo explicación de nada. Yo no puedo, pero tú puedes, voy por eso. Señor, soy débil, pero en ti soy fuerte. Y entonces vamos adelante. Y dice, me encanta el versículo 32. Frente a esta situación, cuando él se dio cuenta que todos temblaban, él le dice así a Saúl. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Le daba pena verlos a todos sufrir. Y le decía, no desmayen el corazón de ninguno. Yo voy a ir a pelear contra ellos. Y yo quiero que en nuestra mente entendamos que no es el tamaño, no son los músculos, es la autoridad de Dios sobre tu vida. No desmayen, no tiemblen más. Yo voy a ir a defenderlo, chiquitín. Sí, porque en mí mora la presencia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Él sabía que a pesar de todas las cosas, Dios era el triunfador. Ahora, quiero que pienses qué hubiera pasado si David estaba parado sobre el enojo. Si David hubiera estado parado en los celos. La diferencia que había con mis hermanos. Mi padre hace diferencia conmigo. Y hay algunas otras versiones. En la envidia. ¿Sabe que la envidia a veces está camuflada por espiritualidad? ¿No? Porque los otros no sufren lo que yo sufro. Porque los otros no hacen lo que yo. ¿Y qué hacen los otros tan grandotes y yo pequeño? A veces la envidia está camuflada con espiritualidad. La queja. Estoy cansada de estas ovejas. Se meten en cada lío. Basta que las llame para que una que se va. Si hubiera estado parado en el orgullo, los triunfos, cuando no se le damos la gloria al Señor, es una tierra mala. En la murmuración, y él estaba solo, pero podría haber murmurado como la vaca, ¿no? Como rumiante. ¿Cuántas veces murmura tu cabeza? ¿Cuántas veces ni sabemos las cosas porque no entendemos muchas cosas que nuestra mente quiere hacer? Y de repente nos encontramos pensando en algo que no queríamos. Pero allí es donde necesitamos saber dónde estamos parados. Y ahora, para poder comenzar un ayuno de 21 días de pensamientos negativos, no es solamente que cada vez que venga un pensamiento lo desecho. Yo tengo que saber qué hay en la biblioteca de mi alma. ¿Con qué libros cuento? No puedo preguntarle a la inteligencia artificial, ¿qué hago ahora que estoy siendo atormentado? Dime, inteligencia artificial, ¿qué hago en este momento que soy atormentado porque me siento que soy un pez? No. ¿Saben que hay mucha gente que la atiende la inteligencia artificial en la psicología y en todo? Y ya hubo un caso de un niño que era aconsejado por la inteligencia artificial y él le dijo que se quería suicidar, que entonces le dijo que iba a hablar con sus padres y él le dijo que no, que él iba a estar a su lado en todo el proceso de él. Y como todo esto está grabado, hay ahora un juicio contra todo eso. Pero hoy le preguntan todo. Los grandes empresarios le preguntan a la inteligencia artificial qué hacer. Voy a tener una reunión en este momento y la persona con la que voy a hablar es así, así, así. Y la inteligencia artificial, como tiene la base de datos, le dice qué preguntar y qué contestar. Es terrible, pero es así. Esta no es la universidad en la cual fue David. Él necesitaba cambiar
Porque por más que la inteligencia artificial me diga lo que tengo que hacer, si yo no cambio la biblioteca de mi alma, de mis herencias, de mis maldiciones generacionales, de aquellas cosas que marcaron nuestra familia, de aquellos enojos que no he sanado, de aquella falta de perdón que todavía está allí. Si yo no la cambio, la biblioteca me va a dar, va a ser error, error, error. Y va a mostrar que no podemos andar. Entonces nosotros necesitamos cambiar los celos por actos de bondad, la envidia por generosidad, el enojo por gratitud. Necesitamos sanar las heridas, renunciar a las maldiciones del pasado, porque el enemigo viene a intimidarnos en aquellas cosas que sabe en las cuales nosotros somos débiles. ¿Sí? Hay un texto que quiero leer. Dice en el 43, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tremenda la declaración de él. Cuando tenía un pueblo atrás temblando, un pueblo adelante que él se burlaba y Goliat en el medio. ¿Te animas a decir cosas así en medio de las batallas? Hoy te mato y vas a ver cómo te entrego al mismo infierno. Porque nosotros lo sabemos de memoria. Y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Y hay algo que a mí me gusta. Dice que David, el 48, corre a la línea de batalla. Y esto es una enseñanza. David no solamente reprendió a Goliat, él corre a la línea de batalla. Él no deja que el enemigo avance. Cuando nosotros dejamos que el enemigo avance, ya estamos perdiendo territorio. Y la batalla va a ser más cruenta. Él le dice estas palabras y corre al lugar correcto, a la línea de batalla. Y él proclama allí la grandeza del Señor. Y elige esa piedra y acaba matando a Goliat. Ahora, ¿qué sucede luego? Lo vimos en el video. Había dos ejércitos, uno que se burlaba del otro. En el momento que Goliat cae y él le corta la cabeza, aquellos que estaban de burla se dieron cuenta que se les acabó el chiste. Y corrieron ahora ellos temblando. Pero a mí me impacta lo que sucedió en el campamento de Israel. Esta gente que no tenía fuerza y un desánimo y temblaban, de repente al ver que alguien tenía fe para creer, cobraron ánimo y corrieron hasta matar. ¿De dónde sacaron fuerza? ¿Te ha pasado que estás desanimado y no tienes ganas ni de bañarte? No tienes ánimo ni siquiera de levantarte de la cama. Esta gente estaba en este estado. Y de repente tuvieron la fuerza para matar al resto. Esto no me habla, ¿no?, de cómo nosotros podemos impactar. Pero yo quiero decirte algo muy importante. Hemos visto la grandeza de David, ¿verdad que sí? Tremendo. Él tuvo actos de grandeza. Lees la historia de David y nos damos cuenta que fue un hombre que cuando estuvo aferrado a Dios, fue tremendo, porque el reino, allí, si tú estudias la palabra, sabrás que esa intimidación de los gigantes nunca más volvió.
hubo gigantes en la tierra, pero los valientes de David, gente que se formaron a su lado, luego mataban a los gigantes como nada. No era que luego se volvieron a levantar. Se perdió el miedo a los gigantes. Y esto es lo que yo quisiera que nosotros entendamos. No podemos tenerle miedo aunque el gigante parezca que es más fuerte que yo. Más fuerte que yo va a ser, pero no más fuerte que el Señor. Y cuando nosotros leemos la vida de David, decimos tremendo los actos de grandeza. Pero de repente hay 2 hojas en la Biblia que los arrancaríamos. Y son cuando David hace actos horrorosos. Y nosotros decimos, esta es la misma persona de la cual estamos hablando. Si no sabes cuáles son, lee la Biblia. Actos horrorosos en los cuales uno dice, no puede ser que sea la misma persona. Pero nosotros tenemos que entender que cuando estamos parados en un terreno seguro y firme, Dios es nuestra defensa. ¿Cuándo fue que David perdió la batalla? ¿Por su incapacidad? No. ¿Por miedos? No. ¿En el campo de batalla? No. En la comodidad. Estuvo en el tiempo inadecuado, en la hora inoportuna. Y cuando no estuvo en el lugar correcto, él perdió la batalla. No supo discernir y peleó con armas carnales y no con armas espirituales. Entonces esto es lo que cuando Dios lo reprende, él se arrepiente. Él no es ni necio, ni cabezón, ni rebelde. En el momento él se arrepiente y pide perdón, pero las consecuencias de lo que él había hecho las tuvo que sufrir. Las consecuencias las tuvo que sufrir. Y yo lo que quiero decir, que nosotros confiamos, tenemos un Señor triunfante, que no se encontró pecado en Él, por eso Él me puede comprender en toda situación, el cual padeció por mí y me puede ayudar a que pueda tener todas las victorias. Pero yo necesito llenarme de Él para poder salir y triunfar en la batalla. Mañana comenzamos 21 días de ayuno, pero donde tú vas a recibir, si yo te voy a enviar cada día de estos 21 días, algo para que leas, para que medites, para que ores. Y esto va a ser una batalla tuya, en la que la vas a ganar con el Señor. Y vas a entender y vas a darte cuenta que el Señor es grande y poderoso para librarte. Y si estás peleando fuerte y te sientes que estás mal, tú puedes coger el teléfono y pedir a alguien que ore por ti. Pero no dejes que pase el día sin tener triunfo sobre cada situación. Empezamos 21 días donde nuestra mente es renovada, donde nuestra alma recoge palabra de Dios firme y buena. Amén. ¿Cómo voy a hacer para que los pensamientos negativos no sigan afectando mi vida? Tengo que arrancarlos, pero tengo que llenar ese espacio. Si no lleno ese espacio, no podré tener victoria. Porque quedará ese lugar para que vengan otros pensamientos peores para destruirme. Y cuando nosotros hablamos de una generación de cambio, es una generación que renovó su mente en Dios. Y nosotros tenemos por delante un año de victoria y de bendición. Y la única manera de avanzar es de la mano del Señor. Correr a la línea de batalla y avanzar antes que el enemigo avance. Cierra tus ojos y haz una oración personal donde le pidas, Espíritu Santo, quiero que estés cerquita mío. Necesito renovar totalmente esta biblioteca de pensamientos destructivos que tengo, pensamientos malos.
que a veces atormentan mi alma de tal manera que ya no sé dónde estoy parado. Pero estoy dispuesta a comenzar a cambiar totalmente mi manera de pensar para que pueda cambiar mi manera de actuar. Estoy cansada de volver a repetir las mismas faltas. Y solamente contigo, Señor, puedo ser transformado.